Y si lo que estás sintiendo como pérdida de fe no es el fin, y no es realmente pérdida de fe, sino una señal de que necesitas alimentar tu fe. Porque la fe no se muere de un día al otro, se debilita en silencio hasta que un día ya no reconoces a Dios en medio del caos. En este episodio vamos a hablar de lo que algunos nos atreven a decir. ¿Qué hacemos cuando ya no sentimos nada al orar? Cuando la Biblia ya no nos habla, cuando me siento solo, cuando me siento vacío, desconectado de Dios a pesar de, según yo, estar haciendo las cosas que Dios me ha pedido. Una cosa bien importante es que probablemente no has perdido la fe, solo necesitas volver a escuchar lo que Dios ya ha dicho. Si es que ya lo habías oído, y si no lo habías oído, pues bienvenido al Un Empujón de Fe Podcast, porque lo vas a oír por primera vez. Hoy vamos a recordar juntos esas cosas que Dios ha dicho y que van a hacer que tu fe, no por mis palabras, ni por un episodio de un podcast, sino por la obra del Espíritu Santo en tu vida, va a hacer que esas palabras vuelvan a encender la llama de tu fe. Y como decía en un inicio del podcast, del episodio, no, la fe no se pierde así de la nada, no es como, uy, ya no tengo fe. Normalmente se va debilitando sola, porque la fe es como es un poco como ir al gimnasio. Y no tengo tanta experiencia yendo al gimnasio, pero algo sé de eso. Y cuando la dejas de ejercitar y cuando empiezas a dejar que la distracción de tu agenda, la distracción de las cosas complicadas del día a día, los retos económicos, los retos familiares, con todas esas cosas vienen a distraerte y hacerte pensar que son más importantes que alimentar tu fe, que darle tiempo a alimentar tu fe. Ahí es donde se empieza a debilitar. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a mí me gusta mantener las cosas muy prácticas. Y la realidad es que no hay mucho para dónde hacernos cuando escuchas que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que estás haciendo hoy. Probablemente si estás en YouTube, hola, y si estás en Spotify también, hola, pero hola sin que me veas. Estás escuchando algo que va a alimentar tu fe. Pero no puedes quedarte solo en consumir contenido, que dicho sea de paso, y paréntesis enorme, como siempre se los digo, esto es un episodio de un podcast. No es tu congregación de los domingos, no es tu tiempo devocional, no es nada de las cosas que deberíamos estar haciendo para alimentar nuestra fe. Es un episodio de un podcast que tiene un contenido para darte un empujón a tu fe, para recordarte cosas que son importantes sin tanto slang cristianoide ni religioso. Aquí usamos la nueva versión internacional, o la Dios habla hoy, porque la Reina Valera, qué trabajo nos cuesta el entenderla. Y esta práctica de escuchar y de leer tiene que ser eso, una práctica. Y la práctica es algo que uno hace constantemente. Una de las historias que más me gusta en los deportes es la historia de Kobe Bryant. Por ahí anda el título de YouTube de la entrevista, es como la última entrevista que dio Kobe Bryant antes de fallecer. Y es impresionante la calidad y la cantidad de entrenamiento que tuvo, y no por nada. Y cuando ves eso es como, no por nada es fue el jugador que fue. Lo mismo con los grandes jugadores de hoy en día, pero la historia de Kobe Bryant siempre me llama mucho la atención. Él cuenta cómo tenía un maestro que le decía, descansa al final, no a la mitad. Y esto aplica muy bien para, a ver si no me funan como el Jesús Adrián Romero por andar diciendo frases de Legolas en El Señor de los Anillos, pero me gusta mucho esta frase porque cuando estamos en medio de la tormenta, piénsalo un momento, si te sientas a descansar en medio de una tormenta y no tratas de sacar ese barco adelante, te va a terminar cargando el payaso, ni más, sin más ni más. Y cuando digo que trates de sacar, no es que con tus fuerzas trates de sacar adelante ese barco, sino de no desfallecer y no descansar y no desmayarnos en el camino de nuestra fe, en la práctica de doblar nuestras rodillas y decirle, Dios, mi fe se está debilitando, perdóname si me he visto distraído por las cosas de todos los días. Y que, paréntesis, Dios no te condena por eso.
Pero sí necesitamos ponernos a cuentas y sí necesitamos arrepentirnos cuando dejamos que las distracciones del día a día nos distraigan, valga la redundancia, de esto que nos dice Romanos, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y constantemente no estamos expuestos a eso como una práctica, como Kobe Bryant. Corremos el riesgo de que nuestra fe se debilite. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hace todo el sentido del mundo porque la base de nuestra vida cristiana está fundamentada en básicamente creer en alguien que nunca hemos visto, pero que sí hemos visto actuar. Y esto es una cosa práctica que también está en la Biblia, dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. Y viene muy bien cuando sentimos que nuestra fe se debilita y necesitamos voltear atrás, no para lamentarnos y no para decir lo hubiera hecho mejor, que lo hubiera no existe, sino para voltear atrás y decir, no manches, Dios hizo A, B, C y D. Ayer en la noche alguien me escribió y me dijo, Chris, oye, conozco una persona que está pasando por una temporada de depresión. Compárteme algo, ¿no? Que le pueda compartir de tu podcast. Entonces me puse a revisar en el archivo de los episodios, que no son tantos. Digo, este es el episodio 25. ¡Wow! Mucha gente no pasa del tercer episodio, así que vamos muy adelante de eso. Pero el punto es que me pedía él esta referencia y me puse a buscarlo en los episodios y me encontré con uno que grabé en junio. Y chistosamente en ese episodio digo algo como, estoy diciendo esto para que quede el registro de cómo estaba contra cómo voy a estar, porque Dios es fiel. Y no en función de las cosas que obtengo ni de la prosperidad económica, lejos de eso, sino lo que estaba haciendo Dios en ese momento versus lo que hoy está haciendo Dios en ese momento era en futuro. Espero que estés entendiendo el punto. Pero al final, nuestro objetivo en la vida, mientras estamos aquí, debería ser siempre agradar a Dios, pero sin fe no podemos hacerlo. Y arriba acabamos de leer que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice, si sientes bonito, lee tu Biblia. Si te sientes bien, ve a la iglesia y escucha un testimonio, escucha una plática. No, dice que la fe viene por el oír y es muy práctico. Y eso te puedes llevar hoy. ¿De qué manera? Sin convertirme olvídalo. ¿De qué manera, Dios, de qué manera en mi vida puedo exponerme más a tu palabra? Acabo de terminar de grabar el reto de 7 días que se llama Vuelve a casa. Es un reto para que puedas retomar o iniciar tu relación con Dios, tener una fe inquebrantable, los primeros pasos, sin tanta complicación desde tu celular, y es gratis. Son 7 días, hay recursos, hay videos. Te invito a que hagas clic en el link de este video o de este episodio y espero verte allá adentro. Vuelve a casa. Ojo aquí que la idea no se trata de que empieces a consumir de todos. ¿Cuál es la mejor práctica? Encontrar una iglesia en tu ciudad donde puedas congregarte, donde puedas escuchar una palabra, donde puedas escuchar el testimonio de las personas, que tu fe se empiece a construir por el oír la palabra de Dios. Y también por el oír el testimonio de otras personas que están en esa comunidad, que Dios obra en ellos, porque eso también construye nuestra esperanza y alimenta nuestra fe. Porque recuerda que la fe es la convicción. No, espera. La fe es la certeza de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Lo iba a buscar para no decirlo incorrectamente, pero ya me acordé. Que es la certeza de lo que no vemos, es la certeza de lo que creemos, la convicción de lo que no vemos. Entonces, ¿de qué se tiene que construir? De oír también lo que hace Dios en otras personas. ¿De qué se puede construir? De lo que Dios hizo, de cuando lees Lucas, Mateo, Marcos, Juan, cuando Jesús estuvo aquí, puedes leer las cosas que hizo con las personas mientras estuvo aquí. Es muy importante esto para pasar al Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sí puedes. No te está pidiendo nada que Él supiera que no pudieras hacer. Y Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio, que para mí el más importante es el último es el que
nos ayuda a los otros dos, el dominio propio. Si puedo dominar mis distracciones, si puedo dominar mi agenda, que sí podemos. Si puedo dominar mis prioridades, que sí podemos. Si puedo dominar todo lo que hago, que sí podemos. Entonces puedo accionar en cosas que alimenten mi fe. Esto es algo que es un fact, es una verdad, ya no es negociable. Dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no funciona de forma mágica. El dominio propio es tomar una decisión alguna decisión firme que va incluso por encima de las cosas que quieres. Tiene un par de semanas o 3 que retomé el ayuno intermitente. Y pues está chido que que sé que es algo que le hace bien a mi cuerpo. Según los estudios que hay afuera, no consideres esto un consejo de salud, porque no soy ningún doctor. Pero ahora que he estado en ese proceso de el ayuno intermitente y de estar 16, 18 o hasta 20 horas sin comer y solo a veces hacer una comida por decisión propia, ha reforzado en mí el dominio propio en otras cosas que no tienen que ver con la comida. Entonces, porque yo sé que Dios me ha dado un espíritu de dominio propio y no de cobardía. Si tuviera un espíritu de cobardía, ni siquiera pudiera prender la cámara. Estoy lejos de ser el estereotipo de las personas afuera en redes sociales y de los que predican porque no tengo un acentito. Máximo respeto para los que tienen un acento, pero nunca ha sido mi hit. Y no. El punto no es ese. El punto es que si tuviera un espíritu de cobardía y me compararía, y probablemente si me comparo no haría nada de las cosas que hago hoy en día para hacer lo que considero que es mi llamado, o lo que sé que Dios me ha llamado a hacer, y que claro que empieza en mi casa, pero como sé usar estas cosas, pues lo pongo en un podcast y pues ha habido prueba de que a la gente les funciona. Gracias por estar aquí si estás aquí. Entonces, si no alimentas tu fe, se debilita como un músculo sin ejercicio. Y si se debilita, sí corre el riesgo de desaparecer. Los músculos desaparecen. Si no, los invito, si estás en YouTube, te invito a ver mi brazo guango, que no tiene músculo. ¿Por qué no voy al gym? No me enorgullezco, solo estoy poniendo un ejemplo gráfico. Si estás en Spotify y escuchaste eso, acabo de levantar mi brazo y me agarré el gordito que hay abajo de mi brazo a causa de que no tengo un músculo. La fe no desaparece de un día al otro y hay que ser intencionales para alimentar nuestra fe. Así como somos intencionales para comernos unos taquitos en la noche. Y algo muy importante es que la fe no se basa en sentimientos. La fe es una decisión. La fe es una decisión de creer en algo que no ves. Y eso es algo de todos los días. En algo que está escrito en su palabra. ¿Y cómo podrías creer en algo que ni siquiera has leído? No tienes que saber la Biblia completa. Estoy hablando de leerla cotidianamente y de darle tiempo a Dios de que hable a tu vida. De leerlo sin prisas. Entonces, desconecta, te invito a desconectar tu fe de los sentimientos, de cómo te sientes, si sientes bonito, si sientes feo. Es indiferente cómo te sientes. Hazlo. Se va a construir un buen músculo en tu vida que necesitas para los tiempos complicados y para los tiempos de bonanza, los tiempos chidos. Porque aún en los tiempos chidos es donde más nos distraemos. Cuando las cosas van bien es cuando más nos distraemos. Porque el momentum nos lleva a hacer cosas, a meter cosas en nuestra agenda, a meter actividades, a meter cosas que mientras estábamos en necesidad no hacíamos. No son malos los tiempos buenos en lo absoluto. Hay que disfrutarlos, pero no hay que distraernos. Y solo por último, para que no te lleves más bien te lleves la idea clara respecto a qué piensa Dios de tu posible falta de fe o de que tu fe esté débil. La duda no es el problema. El problema es quedarte en la duda sin buscar respuestas. Y las respuestas las vas a encontrar en la Biblia. No como un libro no como un libro que recurres a él para llenar tu mente nada más,
sino como la palabra viva de Dios. Entonces, la duda no es el problema es quedarte en ella sin buscar las respuestas. Las respuestas las encuentras en su palabra. Y poco a poco, en la constancia, empiezas a disfrutar el pasar tiempo leyendo, el pasar tiempo conociendo de Dios, de Jesús, de lo que hizo, de lo que ha de hacer, de cómo llevar nuestra vida aquí. La Biblia es un libro súper extenso que a la interpretación del Espíritu Santo podría hacer algo en tu vida que ningún otro libro podría hacer. Así que este no es el fin. Solo hay que retomar el camino. Y es muy práctico. Cero espiritualoide. Cero, qué espiritual me siento y entonces voy a orar. No. Exponte más a la palabra. Exponte a los testimonios de otras personas. Exponte a que tu fe sea alimentada. Exponte menos a redes sociales. Y construye tu fe. Eso te va a ayudar a agradar a Dios en todo. Y para que esto se amarre, recuerda que no te dio un espíritu de cobardía, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sí puedes tomar decisiones en función de alimentar tu fe. Este fue el Un Empujón de Fe Podcast, episodio 25. Yo soy Chris Yáñez. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como @elchrisyáñez. Si estás aquí, pues déjame saber en los comentarios. Me ayudaría mucho que te suscribas. Sería una joya ver que te suscribes, así te llegan las notificaciones. Procuro contestar todos los mensajes, así que si lo has hecho, muchas gracias. Si has dejado comentarios en Spotify, todo lo leo. No todo lo alcanzo a contestar, pero gracias a los que lo hacen. Y nada, si quieres llevar esto al siguiente nivel, te invito a que hagas clic en el link de mi perfil, porque tengo un reto para ti. No tiene costo, es de 7 días y es acerca de cómo iniciar o cómo recuperar tu relación con Dios. Probablemente ya salió un anuncio antes de eso, pero quiero invitarte a que hagas clic y nos veamos en la comunidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.